es lo mismo que en griego significa sinagoga. Tenemos un foro, más o menos un aforo para unas 800 personas aproximadamente. Si ustedes están viendo, aquí tenemos una parte un poquito más alta que lo demás, porque este es el área de mujeres. Aquí está la Mejitza. Esta es una sinagoga ortodoxa, donde evidentemente al momento de rezar hombres y mujeres están separados. Sin embargo, las mujeres acá pueden tener contacto con lo que sucede porque estamos cerca del centro y también, bueno, pueden tener una visión completa de lo que sucede en el rezo. Tenemos, ya entrando a lo que es el Bet HaKnesset como tal, el Bet HaKnesset narra una historia. Narra la historia de los judíos sefaradim. Sefarad significa España. Los judíos que fuimos expulsados hace 500 y pico de años de España, pasamos por una serie de países y de lugares. Entonces toda esta narrativa está en la arquitectura. Primero, evidentemente, está la tierra de Israel, porque todos los judíos venimos de ahí. Eso está representado en las hojas de olivo y hojas de higuera que están en las sillas. Están las hojas de olivo y las hojas de higuera se encuentran también en los vitrales, que representan además a las 12 tribus de Israel. Y además, otra cosa muy importante es de que tenemos 7 puertas de entrada. Las 2 de ellas son de emergencia, no cuentan. Entonces, tenemos 7 puertas de entrada, lo cual significa que cada persona puede entrar siendo quien es. Lo importante no es cómo entraste, sino cómo sales. También hay una costumbre de entrar y salir por una puerta diferente, porque tú entras siendo alguien, te impactas y sales siendo una persona mejor. Eso es idealmente. Entonces, volviendo al tema, tenemos Israel y después tenemos España. ¿Dónde vemos España? En las traves que están en el techo van a encontrar estos versículos de la Torá. Cuando tú vas entrando, vas viendo versículos que te dan la bienvenida. Y al salir, vas viendo versículos que te dan bendición de salida. ¿Ok? Es algo increíble. Mucha gente que ha estado acá nunca se ha dado cuenta, o porque no ven el significado de los versículos, o porque no lo conocen, pero es de verdad una idea espectacular. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en la sinagoga de Shmuel Alevi en Toledo, conocida hoy en día como la sinagoga del tránsito, aunque el tránsito no tiene nada que ver con la sinagoga, pero la sinagoga se llama Shmuel Alevi. Tal cual, en la entrada encuentras estos pesukim escritos en madera, además de los grabados que también son muy similares. En las traves encuentras todos estos detalles artísticos que son muy similares. Después de eso tenemos Grecia. Acuérdense que cuando fuimos expulsados de España hubo judíos sefaradim que se fueron al norte de África, hubo judíos sefaradim que se fueron a los Países Bajos y en lo que hoy en día es Holanda y lo que es Inglaterra, pero hubo otros que fueron hacia el Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba conformado por lo que hoy en día son Macedonia, Bulgaria, Grecia, Turquía, ya dije Bulgaria, y después también se expandió hacia países árabes. Pero cuando fuimos expulsados en 1492, se fundaron las comunidades sefaradim en el Imperio Otomano. Nosotros particularmente venimos de los países del Imperio Otomano. Entonces podemos encontrar los detalles griegos que hablan del país de Grecia, son las columnas, en las puertas, en la entrada, todo eso es de motivos griegos. Después también vemos la parte del frente que representa mucho lo que es Turquía y Bulgaria. ¿Por qué? Porque hay una sinagoga en Bulgaria que tiene bastantes detalles similares, aunque esto está evidentemente evolucionado, pero nuestro otro Bet HaKnesset, nuestra otra sinagoga en Monterrey, también da ese aire de una sinagoga en Bulgaria, porque fue como inspirada en esa sinagoga de Bulgaria, y esta, cuando se hizo, también estuvo inspirada en la nuestra antigua. Que antigua es de 1942, obviamente no es muchísimo tiempo. Los vitrales también representan esta parte de Turquía, y entonces así la arquitectura te va contando la historia. Vamos pasando al frente. La arquitectura te va contando la historia del lugar, de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, y bueno, estas menorot que tenemos a los
los lados, son esculturas que creo que es una escultora quien nos las donó. Tienen una letra Shin hablando del nombre de Dios, Shaddai, haciendo y formando las menorot. No es necesariamente relacionado, no está necesariamente relacionado con todo lo que habla el Beta Knesset de la historia, pero sí tenemos arriba la representación del pueblo judío y abajo la M, que está evidentemente hablando de México. Nosotros somos judíos que tenemos nuestro arraigo en México. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Ves? Siempre se aprende algo. Ya aprendimos mucho. Ok, entonces, bueno, en esta parte, este es el Ejal. ¿Okay? El Ejal, aquí está la Torah y aquí tenemos esta construcción que se le llama Jupá, porque aquí se hacen las bodas. Cuando casamos a los novios, aquí están y, bueno, les voy a mostrar un momentito la Torah. Los rollos de la Torah, hay muchos, obviamente, no se usan todos. Cuando sacamos la Torah se saca uno solo, o a veces dos, incluso en muy pocas ocasiones se llegan a sacar tres. Tenemos varios porque, por ejemplo, entre semana y el sábado utilizamos este Sefer Torah que dice Shabbat y está en el lugar que corresponde a Shabbat. Ahorita vamos a tener el ayuno de Tisha B'Av, entonces ya tenemos preparados el Sefer Torah que se va a utilizar para leer en Tisha B'Av en la mañana y en Tisha B'Av en la tarde, en el ayuno del 9 de Av, que conmemora la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Y este chiquito, no es un Sefer Torah, es un Sefer Haftarot que contiene fragmentos de los profetas. Es un libro. Haftarah es lo que se lee después de leer la Torah todas las semanas. Cuando terminas de leer la porción semanal, se lee una porción de los profetas. Haftarah significa postrero, lo que se lee al último, para darle el colofón a la lectura. Bueno, la historia explica que en algún momento hubo una prohibición de leer la Torah y en ese momento, como no se prohibió leer los profetas, entonces se leía una porción de los profetas similar a la de la Torah, y cuando se volvió a permitir leer la Torah, entonces ya no se eliminó aquella costumbre de también leer una parte de los profetas. Nuestro Sefer Torah, no sé si habrán visto otro, habrán visto algún otro tipo de... Ok, este Sefer Torah es típico de cómo se utilizaba en Turquía. En los países orientales se viste dentro de una caja muy ornamentada que, bueno, viene más o menos del siglo XVII, mediados del siglo XVIII, de los 1700, mediados del siglo XVIII. Nosotros conservamos el Sefer Torah en rollo, sin ninguna caja que lo cubra, y tiene aquí una pequeña tela para que nunca toquemos lo que es el pergamino. Ahorita no se los puedo mostrar porque estamos en remodelación del Midrash, pero en el Midrash tenemos un Sefer Torah, que me hubiera encantado enseñárselos, que estuvo fue confiscado, digamos, en el Holocausto, y se lo llevó el ejército nazi, se lo llevaron a la República Checa, donde se guardó junto con otros 1600 Sefer Torah y objetos que fueron confiscados de diversas sinagogas. Los nazis, cuando iban destruyendo comunidades, iban llevando todo esto. Había uno de los nazis que se apellidaba Rosenberg, que era historiador y quería hacer un museo de la raza extinta. Evidentemente él está en el museo ahorita. Entonces se llevó todos estos rollos de Torah a Praga, en la República Checa, y cuando se recuperaron, se llevaron a la sinagoga de Westminster en Londres. De ahí, después de 20 años, se decidió que se iban a repartir estos libros, estos rollos de Torah, a las comunidades que todavía sobrevivieran, pero la verdad es de que había muy pocas. Es de que se enviaron a todos los países donde hay judíos para hacer un memorial del Holocausto, y nosotros recibimos en los 60s uno de estos rollos, que es muy, muy importante porque es un rollo sefaradí, que debe de tener por ahí también de 200 años. Pregunta, Sí. ¿estos rollos se encontraron en República Checa, pero también estaban en Teresina? No sé si pasaron por ahí, no lo creo.
No O sea, lo creo. Por ejemplo, mira, el Sefer Torah que nosotros tenemos debe de haber sido de Italia, muy probablemente. No lo puedo saber con certeza, pero por el tipo de letra, me imagino, y también por el tamaño, debe de haber sido de Italia. Entonces, cuando en algún momento tomaron algunas sinagogas, se llevaron objetos y los rollos de Torah los rotulaban con un número de serie, los metían en alguna caja y los mandaban directo a República Checa. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar aquí un momentito. Antes de terminar, no sé si, bueno, vamos a continuar con el Menael Moshe Hilu. Dos cosas más antes de irnos. Nosotros tenemos aquí 12 pilares. ¿Okay? Son 12 pilares que también representan las 12 tribus. Pero esto para mí tiene una representatividad muy importante porque lo que levanta el Bet Knesset, lo que levanta la sinagoga, lo que hace que esto sea importante. O sea, a ver, se los voy a preguntar a ustedes más bien. Quiero que me digan ustedes qué es lo más importante de aquí. Los vitrales. Los pilares, ok. Por ahí va la cosa, pero eso es algo metafórico. ¿Qué es lo más importante de acá? No es la arquitectura. La gente. No es, ni siquiera es el Sefer Torah. Somos los que estamos acá. Si no hubiera seres humanos aquí adentro, todo lo demás no tendría ningún sentido. Pero los pilares que levantan el Bet Knesset somos las personas que nos encontramos aquí adentro. El pueblo judío, a pesar de todo lo que hemos pasado, seguimos firmes, seguimos erguidos, seguimos levantando las sinagogas, así es de que las 12 tribus de Israel, el pueblo judío, sigue acá erguido y, sí lo tengo que decir también, orgulloso correctamente de su legado, de su historia, de su identidad, y aquí estamos. Y por último, lo que tenemos en el suelo, que me voy a levantar tantito de esto. Ok. Ok, aquí me pegó un poquito la desorientación que tengo llevo varios días medio con calentura. En hebreo esto se llama psipas. En español es esto. Flor. No. No, el trabajo con piedritas para formar un mosaico. Gracias. En hebreo es psipas, se me fue la palabra en español. Ok, entonces, este mosaico, lo que representa para mí, eso es una cosa que representa para mí. La realidad es de que esto no estoy seguro que lo hayan hecho por esa razón. Pero cada persona tiene una meta en esta vida. Todos somos únicos. Si a este mosaico le faltara una sola parte, una sola pieza, estaría absolutamente incompleto. ¿Sí? Entonces, la humanidad entera, cada uno de nosotros, viene a este mundo a hacer algo en particular. Y cuando todos nosotros hayamos hecho nuestra misión, hayamos logrado manifestar nuestro ser al máximo, a la máxima potencia, entonces el universo va a tener perfección. Por lo tanto, cada uno debe entender que no hay dos pedacitos iguales. Y si hay otra persona que tiene algo que hacer, no es lo tuyo. Es de que uno tiene que preocuparse por hacer lo suyo, por llenar su espacio y por dar su contribución para la plenitud del mundo y del universo, de la humanidad. Es de que, bueno, no voy a tener que despedir con ustedes, me gustaría estar mucho más tiempo con ustedes, pero sí